Somos el grupo 5 y vamos a hablar de la obra maestra desconocida de Balzac. Este, bueno, en primer lugar, Balzac toca varios temas en cuanto a la pintura. Empieza a contar un relato que se da entre tres artistas, uno que tiene una vasta experiencia, uno que ya ha tenido una experiencia pintando y otro que hasta ahora está en sus inicios. Entonces, él empieza mostrando varios trucos o varios consejos de cómo se pueden dar, digamos, vida a los cuadros, cómo se puede hacer poesía en esto, ya que es algo que va a mencionar muy frecuentemente en esto. Habla de conceptos que uno puede utilizar en los cuadros para que tenga vida, porque en estas historias mencionan en los cuadros de el principal Forbus dice que no tiene vida sus cuadros, que son muy planos, que si uno los toca es muy sin vida. Entonces, Sí. La reflexión principal es sobre lo que es expresar el arte o copiar lo que ya existe en el mundo. Y de hecho en un diálogo que puede ser un poco lo más pertinente para la unidad, se menciona que si el arte fuera solo copiar y copiar perfectamente lo que está en la realidad, en la escultura se podría simplemente poner un molde y que alguien entre en ese molde, se deja secar y ya quedó una copia perfecta de la persona. Sin embargo, eso no es arte, aunque sea la copia perfecta de ese sujeto. Por eso ese es lo complicado para el artista, y es expresar y darle ese sentimiento a la obra sin que sea la copia exacta. Y es un poco la discusión que hemos tenido con Cézanne, la discusión que hemos tenido en la poesía, también con Enrique, con Solá. Bueno, En cuanto a eso, sí es muy notorio lo que él menciona ahí, y es más ver la falta de observación en cuanto a lo natural, porque él dice que podría tallar exactamente la mano de su amada, pero aún así sería un cadáver, se notaría que por ella no circula sangre. sigue. ¿Sí? Entonces, Sí. lo que él menciona ahí es que hace falta todo eso. Entonces, Poussin le dice a él que hay elementos naturales que son prácticamente imposibles de poner en la pintura, y él es cuando le dice que lo que ellos hacen como pintores no es recrear la naturaleza ni copiar la naturaleza, es mirarla, observarla y hacer poesía con esta, hacer ver cómo es todo esto juega en una misma obra para darle vida. Entonces, para que las cosas tengan movimiento, para mostrar toda esta naturaleza que se incluye acá adentro, que aunque no sea notoria a simple vista, le da vida a la pintura. Pero también mencionan que el color es muy importante también para crear, como tú dices, la naturaleza, pero con sentimiento, con profundidad. y habla también de el efecto y la causa en ese mismo diálogo. Si el artista no contempla el efecto y la causa, no tiene un entendimiento completo de esa obra. Sí. En cuanto a lo del color, él también hace varias anotaciones, que dibujar es diferente a hacer la pintura en sí, y que durante el dibujo, cuando uno logra ser un muy buen dibujante, logra hacer muy buenas geometrizaciones de las cosas y abstracciones, pero en la pintura es donde realmente se logra obtener una esencia verdadera, donde realmente se logra dar vida. Pero para lograr eso hay que, en parte, olvidar un poco que está dibujando y pasar a la pintura.